Les saludo en el nombre del Señor, agradeciendo su voluntad y su soberanía porque Él ha sido bueno con nosotros. Bien, en esta mañana quiero invitarles que podamos reflexionar en la palabra del Señor, la cual le invito a que puedan buscar en sus Biblias, la cual se encuentra en la segunda carta de Pedro a, a la Iglesia Universal en sí, ya, la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Así que le invito a que puedan buscar en sus Biblias y vamos a ir viendo lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros a través de su palabra. Así que, habiéndolo encontrado, ustedes me dan con un dedito y vamos a ir viendo este capítulo de forma parcializada, ¿ya? Así que vamos a partir leyendo los primeros dos versículos y así vamos a ir detallándolo cada uno. Salen entonces los primeros dos versículos y así vamos a ir detallándolo cada uno, ¿ya? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Ya? Vamos entonces a ver estos dos primeros versículos y luego vamos a seguir avanzando en los siguientes. Acá obviamente vemos que Pedro, apóstol, discípulo directo de Dios, vemos que él comienza con esta primera alusión, dice Simón Pedro. Aquí obviamente él en sus últimos años de vida, ya en su apogeo de vida, considerando que Pedro cuando escribió esta carta estaba encarcelado, su vida había sido sentenciada a muerte, ya por el emperador de Roma que estaba gobernando en ese entonces, y él escribió esta carta en ese contexto a la iglesia, ya que se encontraba alrededor, obviamente, de la península itálica, ya. Y tenemos que acá comienza señalando Simón Pedro. Aquí, obviamente, Pedro no quiso olvidarse de su origen, no quiso olvidarse, obviamente, de su estado antes de conocer a Dios, ¿ya? Por eso comienza diciendo Simón Pedro, ¿ya? Y bien sabemos que Pedro fue el nombre que le puso Jesús a este discípulo, que obviamente era un hombre de carácter fuerte, testarudo, ¿cierto? Y por lo mismo, Jesús le cambió su nombre y le puso Pedro, ¿ya? Pero Pedro también hace alusión de lo que él era antes de conocer a Jesús y lo que él es después de conocer a Jesús. Obviamente así también nosotros no debemos de olvidarnos nunca de dónde Dios nos sacó y por lo tanto debemos de recordar siempre nuestro estado en que estábamos antes de llegar a Cristo y tener presente el estado en que estamos ahora, estando en Cristo, ¿ya? Por lo tanto, podemos ver aquí que este hombre da ese ejemplo. Luego señala siervo y apóstol. Y aquí hay una afirmación muy importante que señala este hombre, ya este discípulo de Jesús, que primero hace alusión a su condición de siervo, ¿ya? Todos aquí nosotros, independientemente del rol que podamos desempeñar a nivel eclesiástico, a nivel secular, en primer lugar somos siervos. Dios nos ha llamado a ser siervos y somos aspirantes, ¿cierto?, a ser siervos inútiles. Y por lo tanto, Pedro hace este alcance que es muy importante, que para él es mucho más relevante que ser apóstol, ser siervo. Por lo tanto, para nosotros tiene que ser mucho más relevante ser siervo que ser pastor, que ser maestro, que ser evangelista. ¿Ya por qué? Porque esos son elementos secundarios a lo que el Señor nos ha llamado, a ser siervos. Y por lo tanto, aquí también Pedro señala que por la justicia
de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, hemos alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esta hermosa fe que Dios ha depositado en cada uno de nosotros es la que nos sustenta, es la que nos permite estar en pie en medio de este tiempo de dificultad. Y por lo tanto, por eso es preciosa. Es preciosa esta fe, ¿ya? Es valiosa. ¿Por qué? Porque a través de esta fe nosotros alcanzamos aquellas promesas preciosas que Dios tiene para con cada uno de nosotros. A través de esa fe nosotros sentimos el efecto de la sangre de Cristo lavando nuestros pecados. A través de esa fe preciosa nosotros recibimos la redención de nuestros pecados. A través de esa fe preciosa nosotros vamos conociendo a Dios profundamente. Porque a Dios no lo vemos, a Dios no lo tocamos, pero a Dios sí lo sentimos en nuestra vida y nosotros creemos en Él, que Él existe por fe. Y esa fe ha sido derramada en nosotros de forma abundante. Por lo tanto, por eso esa fe es preciosa y debemos de guardarla, debemos de atesorarla, pero también debemos de cultivarla. Aquí Pedro también hace alusión de algo muy necesario y muy relevante, que a través de esa fe nosotros hemos recibido gracia y hemos recibido paz. Y Pedro pide que sean multiplicadas. Por lo tanto, a través de la fe, esa gracia que Dios ha derramado abundantemente y esa paz se multiplican en nosotros. Y sobre todo en este tiempo difícil, en este tiempo dificultoso. Por lo tanto, a medida que nosotros vamos creciendo en Dios, nuestra fe obviamente va siendo relevante en nosotros, ¿ya? Porque la fe debe ser preciada por aquel que la posee, es decir, nosotros, debe ser preciada esta fe para nosotros, pues no es un atributo que se puede lograr por la perseverancia en sí de cada uno de nosotros, ¿ya? Y es un medio que nos permite llegar a la verdad, y esa verdad es Cristo. Y por lo tanto, a través de esa fe nos permite que nosotros podamos vivir en la gracia de Dios. Por lo tanto, es por la justicia divina que nosotros en Cristo hemos podido ser justificados para recibir la fe, por la cual hemos podido creer, hemos podido crecer y hemos podido ser formados en este tiempo que llevamos en Dios, que llevamos en Cristo para la gloria de Dios. Por lo tanto, a medida que nosotros crecemos en fe, la gracia, la paz crece de forma abundante en nosotros, pero también alcanzamos el conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que nuestra fe va creciendo, nosotros vamos conociendo profundamente a Dios. ¿Y por qué es importante de que nosotros podamos tener claro de que somos siervos? Porque es importante que nosotros no debemos de olvidar de dónde Dios nos sacó y en el estado que Dios nos puso, que somos sus hijos. Porque es importante seguir cultivando esta fe para que podamos recibir de las promesas de Dios a nuestras vidas, podamos recibir de su gracia en este tiempo de tribulación, podamos recibir su paz, las cuales deben ser multiplicadas en nosotros. Es necesario porque de esa manera nosotros vamos a entender el valor que tiene el conocer a Dios de forma profunda. Por lo tanto, esa es la oración que también tiene debemos de tener cada uno de nosotros, ¿ya? Que no nos olvidemos de dónde Dios nos sacó, que nuestra fe es valiosa, es preciosa, por lo tanto debemos de atesorarla y debemos de cultivarla. Ahora bien, ¿por qué es necesario todo esto? Y lo podemos ver en el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel
que nos llamó por su gloria y excelencia. Por lo tanto, acá tenemos la importancia de lo anterior. Lo anterior es importante para que podamos vivir de forma partícipe a la naturaleza divina que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, ¿ya? Por lo tanto, debemos obviamente de vivir una vida conforme al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Debemos vivir una vida piadosa, una vida misericordiosa, porque de esa forma reflejamos a aquellos que no conocen a Dios, reflejamos a Dios en nosotros, ¿ya? Porque como Dios fue piadoso con nosotros, fue misericordioso con nosotros, también nosotros debemos ser piadosos con otros. Porque de esa forma, a través de la vida que nosotros vivimos en el camino en Cristo, Dios obviamente nos da ese conocimiento para que nosotros podamos glorificarle a Él y obviamente con excelencia. En el versículo 4 señala, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y acá vemos que es necesario que nosotros reconozcamos que Dios obviamente nos sacó de una condición pecaminosa, de una condición corrupta, y que Él obviamente está sobre la corrupción, está sobre el pecado, y por lo tanto nos sacó de esa condición para que fuésemos partícipes de sus promesas. Y por lo tanto, al ser hijo de Dios, al ser siervo de Dios, al cultivar y valorar la fe preciosa que Él ha puesto en nosotros a través de su Espíritu, nosotros obviamente vamos a alcanzar aquellas promesas que son preciosas, que son grandísimas, ¿ya? Hay cosas que son grandes como las rocas, pero no son preciosas. Hay cosas preciosas como los diamantes, ¿cierto? Pero no son grandísimas en sí en cuanto a tamaño. Pero en sí las promesas de Dios son grandísimas y son preciosas. Y aquellas nos ha dado Dios a cada uno de nosotros. Y en este tiempo, obviamente, de pandemia, en este tiempo de perdición, de tribulación que la sociedad y el mundo ha estado viviendo, nosotros estamos seguros en Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él. Nuestra fe ha sido nuestro sustento para que podamos vivir de esas promesas que Dios tiene para nosotros, que son grandiosas y que son preciosas, ¿ya? Luego, en el versículo 5 nos señala que vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Ahora bien, acá podemos ver en estos versículos que acabamos de ver, de leer, en versículos 5, versículos 6, 7, podemos visualizarlo como un rompecabezas, ¿ya? Y aquí se presentan distintas piezas, como es la virtud, perdón, primero está la fe, luego la virtud, luego el conocimiento, luego está el dominio propio, luego la paciencia, después está la piedad, luego el afecto fraternal y el amor. Entonces tenemos en este rompecabezas 8 piezas, ¿ya? Que debemos irlas añadiendo de manera diligente a nuestra vida cristiana, ¿ya? Porque a medida que nosotros vayamos añadiendo todos estos elementos a nuestra vida cristiana, va reflejando y va evidenciando que ya no estamos dentro de este camino de corrupción, como señalaba Pedro en el versículo 4, en este mundo, obviamente, con concupiscencias, ¿cierto? Sino que estamos, obviamente,
en el camino que Dios nos ha puesto, que somos sus hijos, somos sus siervos. Y por lo tanto, a medida que nosotros vamos caminando, avanzando en este caminar cristiano, debemos con primura, con diligencia, ir añadiendo a esta fe preciosa que Dios ha derramado en nosotros, virtud, ¿ya? Obviamente, esa disposición de hacer el bien constantemente, ¿ya? La palabra nos enseña que tenemos la palabra que ha sido inspirada por Dios para instruirnos, para corregirnos, para enseñarnos, ¿cierto? Para poder instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra, para que nosotros podamos tener virtud, añadir virtud a nuestra fe. Obviamente su palabra debe de primar en nuestra vida de forma constante, porque de esa manera vamos a hacer el bien. Y obviamente el bien no lo vamos a hacer para glorificarnos a nosotros mismos, sino lo vamos a hacer para glorificar a Dios. Y a esa fe, obviamente, a medida que vamos añadiendo esa virtud, añadimos conocimiento. Y el conocimiento, obviamente, nosotros lo vamos adquiriendo a medida que vamos conociendo a Dios a través de su palabra y a medida que nosotros vamos conociéndole a Él también de manera profunda. Porque a medida que vamos conociendo a Él de manera profunda, vamos ejerciendo y vamos trabajando el dominio propio en cada uno de nosotros, ¿ya? Obviamente el dominio propio es aquella voluntad que viene a través del Espíritu en nosotros para que podamos evitar y huir, obviamente, del pecado. Y que obviamente vayamos dejando de lado ese viejo hombre y vaya reinando, se vaya entronando en cada uno de nosotros el carácter de ese nuevo hombre que es a través de Cristo, el carácter de Cristo. Porque de esa manera nosotros vamos teniendo paciencia, nos vamos perdiendo la calma, porque a medida que tenemos paciencia, tenemos esa paz que señala Pedro en el versículo 2 de este primer capítulo, en donde señala que esa gracia y esa paz deben ser multiplicadas en nosotros, ¿ya? Pero para que también sean multiplicadas, tiene que haber paciencia en nosotros. Y como bien sabemos, la paciencia es una manifestación del fruto del Espíritu. Por lo tanto, a medida que nosotros vamos añadiendo esa paciencia, nosotros también tenemos y vamos desarrollando un corazón piadoso, un corazón misericordioso, de tal manera como Dios ha sido con nosotros. Pero la misericordia, la piedad, obviamente, debe de tener como base este afecto fraternal, y ese afecto fraternal debe tener el amor, ¿ya? El amor en sí es la pieza fundamental de todas estas manifestaciones que debemos nosotros ir desarrollando, que es la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal. Si no tenemos amor dentro de nuestra vida, si no tenemos amor dentro de nuestro desarrollo cristiano diario, obviamente de nada vale de tener todo esto. Porque Pedro, señala en el siguiente versículo, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es muy importante que en este tiempo en donde el mundo obviamente demanda de que también la iglesia pueda hacerse presente, nosotros como hijos de Dios debemos de ir desarrollando todas estas cosas, pero de manera abundante. Porque a medida que crecen, a medida que van abundando en nosotros, obviamente nos hace estar ocupados, nos hace estar al servicio de la obra del Señor, al crecimiento del reino de Dios en este mundo, para que aquellos que no conocen de Dios puedan conocerle. Pero también, a medida que nosotros vamos creciendo en todo esto, en la virtud, en el conocimiento, etcétera, ¿cierto? En el amor, nosotros también vamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo.
porque todas estas cosas abundaban en él. En el siguiente versículo, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahora bien, debemos siempre hacernos la pregunta, estas cosas que Pedro invita a la iglesia, al cual él escribió esta carta, pero que también es pertinente para nosotros. ¿Estas cosas son abundantes en este tiempo en nuestra vida? ¿Han ido creciendo constantemente? Esa tiene que ser siempre nuestra pregunta. ¿Hemos añadido a nuestra fe virtud? ¿Hemos añadido a nuestra virtud conocimiento? ¿Hemos añadido a este conocimiento dominio propio? ¿Hemos crecido en dominio propio de nuestro carácter, de nuestras de regulaciones muchas veces emocionales o frustraciones? ¿Hemos añadido a ese dominio propio paciencia? A la paciencia hemos añadido piedad, a nuestra piedad hemos añadido afecto fraternal y sobre todo hemos añadido amor. Por lo tanto, tenemos que ir reflexionando constantemente, porque a medida que estas cosas abundan, refleja de que somos hijos de Dios. Refleja de que Cristo, el carácter de Cristo, se va forjando en nuestra vida y nuestro carácter va muriendo. Y sobre todo, vamos siendo cada vez más estando en una condición de siervos, ¿ya? Por eso Pedro hace alusión a esto, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, es decir, que obviamente camina sin rumbo, no tiene una claridad clara en este caminar cristiano y por lo tanto se puede considerar como un cristiano inmaduro, pero aquel que tiene todas aquellas cosas va en camino a la madurez espiritual. Por lo cual, hermanos, versículo 10, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Obviamente, tenemos que tener claro cuál es nuestra vocación, a la cual hemos sido llamados cada uno de nosotros, ¿ya? Y esa vocación es que debemos ser siervos, ¿ya? Debemos ser hijos de Dios. Y en este tiempo, aún más, debemos de ir desarrollando todas estas cosas que Pedro hace alusión en el versículo 5 al 7. Son importantes, son necesarias, porque de esta manera nosotros vamos a vivir y vamos a comprender ese conocimiento que Dios quiere que tengamos, ese conocimiento por el cual nos llamó por gloria y por excelencia. Ese llamado fue para la gloria de Dios y por la excelencia de Dios. Él no nos llamó de manera al azar, Él nos llamó con un propósito, para su gloria y para su excelencia. Por lo tanto, debemos estar firmes en esa vocación con la cual hemos sido llamados en este tiempo de dificultad, en donde vienen un montón de vientos, de tempestades alrededor de nuestra vida. Pero si estas cosas abundan en nosotros, vamos a estar firmes. Y ahí es donde nos podemos recordar las palabras de Jesús. Aquellos que hacen y cumplen estas palabras son comparados como una casa que fue construida en la roca. Pero aquellos que no la hacen son comparados como aquellos que construyeron su casa sobre la arena. Por lo tanto, nuestra vida cristiana, nuestra vida como hijos de Dios, debemos tener siempre presente la vocación con la cual hemos sido llamados. Por lo tanto, de esta manera será otorgada de manera amplia y generosa la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Aquí Pedro, en estos últimos días de vida que él estaba en ese entonces, antes de morir, para él era muy importante recordarle a la iglesia siempre esto, porque la iglesia a la cual fue
escrita esta carta, obviamente, estaba en problemas de persecución, estaba en problemas en donde falsos maestros se levantaban para distorsionar el evangelio. Y así también en el tiempo de hoy, la iglesia ha sido amenazada de una u otra forma. Nuestra fe, el mundo ha querido minarla. El enemigo de una u otra forma ha querido poner incertidumbre en nuestros corazones. Por eso esta palabra también es pertinente para la iglesia en el tiempo de hoy. Por eso Pedro, y tengamos presente esto lo que dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, aunque nosotros tengamos claro quiénes somos, debemos de recordar siempre de dónde Dios nos sacó. Debemos de recordar siempre aquellas promesas grandiosas que Dios tiene para nosotros. Debemos de tener presente siempre cuán importante es cuidar y cultivar esa fe preciosa que ha sido derramada en nosotros. Debemos de recordar siempre, y aunque estemos confirmados en la verdad presente que es Cristo, debemos de ir desarrollando nuestra fe, añadir virtud, añadir conocimiento, añadir piedad, añadir dominio propio, añadir cada día amor fraternal, paciencia y amor en nuestros corazones, porque de esa manera evidencia de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos gracia y paz en nuestros corazones. Amén. Que el Señor pueda bendecir esta palabra y quiero animar a la iglesia a que tengamos presente siempre esto, que no olvidemos lo que Dios ha puesto en nosotros, no olvidemos la vocación con la cual cada uno de nosotros hemos sido llamados y siempre con humildad, con sencillez de corazón, porque en primer lugar somos siervos inútiles, aspirantes a siervos inútiles, y por lo tanto debemos de dar gloria siempre a nuestro Señor por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros, y no olvidarnos, siempre recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, porque a medida que recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, eso hace y mantiene nuestro estado de dependencia de Dios y no de depender de nuestras propias capacidades, experiencias y conocimientos, etcétera, sino a medida que nosotros recordamos de quiénes somos ante Dios, nos hace ser dependientes de Él siempre. Que el Señor pueda bendecir esta palabra y que podamos meditar en ella cada día. Que el Señor pueda bendecirnos y vamos a orar agradeciendo por esto, por esta reflexión entregada en este mediodía. Señor, gracias te damos por tu bondad, por tu misericordia, por lo bueno que tú has sido con cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a tener presente siempre de donde tú nos rescataste, de donde tú nos sacaste, Señor. Estando en una condición de muerte espiritual, tú nos trajiste a un estado de vida espiritual, a un estado de vida eterna. Señor, que no olvidemos siempre de que antes de todo, antes de cualquier rol que tengamos dentro del contexto eclesiástico, secular, somos siervos, Señor, somos aspirantes a siervos inútiles. Y porque a medida de que somos siervos, vamos también conociéndote de manera profunda y vamos valorando aquella fe que tú has derramado en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a creer y a confiar, a crecer y a desarrollarnos en ti de manera plena, Señor, de manera virtuosa, de manera íntegra, para que de esa forma podamos reflejar que tú has gobernado y gobiernas nuestra vida, que tú vives en nuestra vida, que ya no vive nuestro viejo hombre, sino que vives tú en nosotros, Señor. Ayúdanos a cada día a ir creciendo y recordando estas cosas, Señor, tu palabra, la cual es el sustento de la verdad de nuestra vida, para que podamos, Señor, esperarte, Señor, hasta que tú vengas por tu iglesia. Y a medida que esperamos con paciencia, nuestra fe cada día vaya creciendo, nuestra confianza en ti se vaya
profundizando y podamos ir creciendo conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Bendice a mis hermanos, a nuestros pastores, a aquellos que escuchan este mensaje, Señor, y que podamos cada día estar confiados y seguros en ti, que no nos olvidemos de estas cosas, para que no tengamos una ceguera o seamos cortos visualmente de manera espiritual, sino que puedan abundar grandemente todas estas cosas que tú nos has entregado en esta mañana. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano David, esta hermosa reflexión de la palabra del Señor. Así es,